Y ahora estamos entonces al perfil de... Ahí estamos, esperando que llegue la Vanessa. Ahí estamos esperando que llegue Vanessa, que se va a unir ya para nuestra live. Vamos con el séptimo capítulo de la cuarentena austral a esta hora. Son las 9, estamos en vivo esperando que se una Vanessa. Estábamos conversando con ella, saludamos a todos los que se están uniendo a esta hora. Y veamos si está Vanessa, todavía no entra Vanessa. Una vez que entre, la saludamos y comenzamos con el live. Veamos si entró Vanessa. Hola, ¿cómo está Frederick? ¿Cómo están todos a esta hora de la noche? Estamos en la cuarentena austral. ¿Cómo está Feda? ¿Cómo va el trabajo, Feda? Aquí ya entró Vanessa, así que ya vamos a comenzar. Y aquí sí estamos. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Javier? Muy bien, ¿y tú cómo has estado, Vanessa? Muy bien, gracias a Dios. Afortunadamente no me tocó esta pandemia en un lugar socialista. Gracias a Dios estoy en un lugar seguro. Y pues nada, bien. Acá en Washington las cosas no están tan graves como en términos de restricciones de la libertad como en otras partes. Acá yo puedo salir a correr, puedo sacar al perro, puedo ir de compras, entonces digamos todo muy bien y muy normal dentro de todo. Qué bueno, Vanessa. Mira, Vanessa, te cuento, nosotros ya estamos en el séptimo capítulo de lo que hemos llamado la cuarentena austral, programas que transmitimos por Facebook o por Instagram, dependiendo de cómo esté la tecnología del momento y lo fácil que sea conectarse con las personas. Hemos estado hablando particularmente, siempre llegamos a los temas del coronavirus, pero por distintos ámbitos, para dar cuenta de que esta crisis es más que salud pública, es más que un tema de estar a esta hora encerrado en Chile en una hora más, parte el toque de queda y varias comunas de Chile ya tienen cuarentena, así que ha sido bastante complicado, al menos en el inicio de de esta crisis, digamos, cómo han estado. Ya tenemos una cantidad interesante de personas que nos están viendo, así que comencemos nomás, Vanessa, son más o menos 40 minutos de conversación, un poquito menos quizás. Comentarle a nuestros amigos, bueno, muchos de los que están acá te conocen, pero quizás más de algunos no saben quién eres. Eres economista, eres colombiana, eres la editora en jefe de uno de los principales medios liberales de Latinoamérica, que se encarga de promover la idea de la libertad, un medio de prensa, el Pan Am Post, donde cubren las noticias de todo el continente con una mirada que no existe en otros espacios de opinión y otros espacios de análisis, así que de verdad el trabajo que hace el Pan Am Post, Vanessa, es un tremendo aporte para quienes luchamos por la libertad en toda Latinoamérica. Así que también te paso las palabras de agradecimiento porque muchas veces como ciudadano austral también estamos comentando ahí, estamos llevando nuestra visión o la verdad, al menos la verdad de Chile para el resto de Latinoamérica. Así que nada, simplemente agradecerte y como menos tú como comentabas ahí, ¿cómo está viviendo la crisis? Tú hoy día estás actualmente radicada en Washington. ¿Cómo te tomó esta crisis? En qué están los norteamericanos? Eres la segunda invitada que tenemos desde Norteamérica, así que el otro invitado estaba en Nuevo México, tú estás en Washington, son estados distintos. Cómo se está viviendo esto en Estados Unidos? Bueno, pues como tú sabes, Estados Unidos maneja cierto grado muy importante de libertad de acción entre sus estados. Déjame acá conecto esto porque ya se me va aquí la batería. Entonces, pues hay estados en donde evidentemente las cosas están bastante complicadas y por eso las medidas son mucho más restrictivas, como pues por supuesto en Nueva York, está también en Washington, pero Washington estado, no DC donde estoy yo, sino que Washington estado está también complicado, entonces pues ahí las cosas sí que de verdad están encerrados todos.
Sin embargo, pues en otros estados donde no estamos tan mal, pues todo está muy normal. Ya te digo yo que acá en DC todo está, pues podemos salir, no hay ningún problema con eso, los supermercados funcionan normal. Y bueno, yo creo que lo importante de ver respecto a lo que está pasando en Estados Unidos es de nuevo cómo Estados Unidos marca una línea para los demás países, cómo los demás países empiezan a mirar, bueno, hace rato empezaron a mirar, miran qué es lo que hace Estados Unidos, cómo reacciona Trump para ellos más o menos saber qué hacer. Bueno, está Trump en este momento diciendo que la cuarentena no se puede extender, que por supuesto hay que Ujú. volver a trabajar, que la economía no se puede parar, algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, pues nada, está diciendo que muy pronto las cosas van a volver a la normalidad. Al mismo tiempo ha logrado, por ejemplo, hace un par de semanas logró que le aprueben el uso de este medicamento que ya pues se ha comprobado que ha servido en muchos pacientes, entonces en tiempo récord logra que le aprueben el uso de este medicamento. Creo que ya las situaciones que pudieron haber en algún momento de falta de equipos y todo eso se ha solucionado. Vemos a Trump incluso ofreciendo ayuda al gobierno socialista de España, que bueno, le tocó que pedírsela, y diciendo que va a ayudar a otros países también. Entonces, bueno, creo que en medio de todo, evidentemente, esto fue una cosa que tomó por sorpresa a todo el mundo. Todos los presidentes se demoraron en tomar acciones. Nadie lo pudo, digamos, prever tan exactamente como está Ujú. sucediendo ahora. Sin embargo, yo creo que ya llegó el momento en el que las cosas están funcionando, por lo menos en Estados Unidos, y que se están empezando a hacer avances muy grandes en términos de la medicina que se está usando y de cómo se puede avanzar ya sin tener cuarentenas tan estrictas, porque evidentemente el tiempo va pasando y pues la economía va cobrando. Y entonces, bueno, creo que lo que te decía para empezar, afortunadamente me tocó acá en Estados Unidos y bueno, creo que acá todo está muy bien. El problema va a ser en nuestros países de Latinoamérica, Así ¿no? es. Así es, mira, te pongo un ejemplo. A mí, bueno, yo siempre he estado, varias veces he estado en tu podcast, es primera vez que tú estás con nosotros acá con Ciudadano Austral a pesar de la distancia. Quizás el coronavirus fue una oportunidad para que te acercaras un poco más al sur de Chile y a Chile. Y yo en tus podcasts siempre converso y digo, y me toca hablar siempre, digamos, hacer estos comparativos de Latinoamérica y lo que pasa. Y resulta que acá estuvimos, a mí me tocó hacer, no sé, fila en el supermercado 1 hora y tú hablas con una tranquilidad de que compras en el supermercado. O sea, hay un mundo de diferencia respecto a cómo estamos enfrentando el mismo fenómeno y más encima tú estás hablando desde el país que tiene la mayor cantidad de contagiados hoy día. No estás Mm. hablando de cualquier país, no está, Chile hoy día tiene, no sé, no he visto las noticias, 5.000, 6.000 contagiados, pero tú estás hablando del país que lidera, digamos que en esta crisis es el país que tiene más contagiados y hablas con una tranquilidad respecto a lo que viene y cómo lo está enfrentando el presidente Trump. Es decir, estamos definitivamente en un mundo de distancia respecto a donde tú estás y a donde estoy yo. Sí, 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 por supuesto que sí. Yo siempre estuve muy tranquila porque, bueno, mi familia que está en Colombia me decía como, bueno, Vanessa, viene una pandemia y tú allá solita, ¿por qué no te vienes? Y yo, bueno, yo los extraño mucho y quisiera estar con ustedes, pero siendo objetiva, si esto se pone muy mal, yo soy mejor que ustedes porque yo estoy acá en Estados Unidos y las cosas seguro acá van a ir mejor. Y bueno, respecto a lo de las cifras, hay que decir que es, bueno, es algo que mucha gente parece que no entiende bien porque siempre, por ejemplo, hoy que estuvimos en una iniciativa muy importante que están haciendo unos españoles para pedir la dimisión del gobierno español, mucha gente me escribía, bueno, pero tú ¿por qué no hablas entonces de Trump y de lo que está pasando en Estados Unidos, que allá también van un montón de contagiados? Es cierto, pero pues esos números hay que mirarlos en manera relativa, obviamente. Estados Unidos es un país mucho más grande, entonces evidentemente pues va a tener más contagiados, pero además es que el número de contagiados obviamente depende del número de pruebas que se hagan, ¿no? Entonces, en un Absolutamente. país donde no se hacen pruebas, pues es un país que tiene pocos contagiados confirmados. Si en Estados Unidos le hacen pruebas hasta el tigre del zoológico de Nueva York, pues entonces vamos a tener muchísimos más contagiados. Ahora, el número de contagiados
Entonces, en sí mismo no es una cosa muy indicativa de si la situación está bien o está mal, porque incluso un mayor número de contagiados querría indicar que en un país las cosas se están haciendo tan bien que se hacen tantas pruebas para que la gente rápido se pueda aislar y no contagie a otros. Lo que habría que ver es el número de muertos por millón de habitantes. Y en eso el que está ganando es España y en eso Estados Unidos va muy bien. Ahora, la situación en Nueva York sí que se salió un poco de control. Yo creo que todo el mundo ha visto las imágenes estas impactantes de los camiones estos que están utilizando como morgue afuera de los hospitales. eh, y todas estas imágenes tan impactantes, pero también hay historias, digamos, que dan esperanza en medio de todo eso. Médicos que salen y dicen, bueno, tengo un récord de 700 pacientes a los que todos los curé con este tratamiento. Y de nuevo, la seguridad de que tienen los equipos, ya llegaron los equipos, ya está el material suficiente. Es decir, claro, es una situación catastrófica y difícil porque va a haber gente que va a morir, pero por lo menos se puede decir, tenemos los equipos para atender a esa gente y tenemos ya lo más avanzado en medicamentos, lo que se ha descubierto hasta ahora para atenderlos. Entonces, digamos, dentro de las posibilidades, estamos haciendo lo mejor posible. Entonces, sí, muy tranquila por estar acá y yo veo, pues, afortunadamente que Trump entiende muy bien esta situación. Bueno, Vanessa, ya tenemos más seguidores. También recordarle a aquellos seguidores que son los tuyos, que están en esta transmisión, en este live. Me presento, yo soy Javier Silva, soy cofundador de la Fundación Ciudadano Austral. La Fundación Ciudadano Austral es un centro de estudios que promueve las ideas de la sociedad libre y responsable en todo el sur de Chile. Y a esta hora estamos con Vanessa Vallejo, quien nos comenta más o menos lo que nosotros hemos llamado la cuarentena austral, unos live que hacemos lunes y miércoles a esta hora por Facebook, por Instagram, nos pueden ver y nos pueden seguir en arroba ciudad guión bajo austral acá en el Instagram, arroba ciudad guión bajo austral, donde tenemos todos nuestro análisis de coyuntura, información, etcétera, etcétera. El coronavirus va a pasar. La humanidad se ha sobrepuesto a pandemias peores, se ha sobrepuesto a pandemias que han muerto más de un cuarto de la población de todo un continente, el continente que era la LUL, de toda Europa, estoy hablando de la peste negra. En la década de 1920 tuvimos la gripe española, murieron 20 millones de personas. Eh, Esto va a pasar, esto no es algo que sea crónico, sino que es algo, un evento muy agudo respecto a la salud pública y respecto en general a cómo nos movemos como sociedad. ¿Qué va a pasar en Latinoamérica, Vanessa? ¿Cómo lo ves a nosotros, los que estamos aquí al sur del río, claro, que aquí estamos Bueno, al sur del país del Bueno, lo norte? que he visto es que Chile lo está haciendo muy bien dentro de lo que está sucediendo en Latinoamérica. De nuevo, gracias a Dios, esto tocó antes de que la izquierda se tomara por completo Chile. Y lo están haciendo bien, tienen buenas cifras en cuanto a las pruebas que están haciendo, en cómo están tratando a la gente, porque yo también intento siempre preguntarle a la gente que conozco en diferentes países y me dicen, bueno, está todo tranquilo, nos están haciendo pruebas efectivamente, el sistema de salud está funcionando muy bien, pero bueno, hay otros países, es que en Latinoamérica hay como una variedad en este momento que los resultados van a ser muy dispares. Por supuesto, la catástrofe que va a ocurrir en Venezuela, no sé, o sea, yo creo que ni siquiera nos la alcanzamos a imaginar. Afortunadamente, digamos, la ciencia y los países capitalistas están trabajando tan rápido que pueda suceder. Yo tengo la esperanza de que puede suceder que en menos tiempo del que creen se pueda encontrar alguna vacuna o algún medicamento que sea 100% efectivo y que se pueda distribuir muy rápido y que eso pase antes de que el desastre estalle en Venezuela. Porque como todo el mundo sabe, en Venezuela no hay absolutamente nada. El hospital más grande del Seguro Social de Venezuela se prepara para el coronavirus con tanques de agua en el piso, o sea, las botellas de agua en el piso porque el 70% de los hospitales en Venezuela no tiene agua todos los días, no tiene agua de la llave. Entonces, la preparación de un hospital es llenar tarros con agua para intentar lavarse las manos. O sea, eso va a ser una catástrofe terrible si no ocurre.
algo antes que pueda parar eso, algo, por supuesto, en otro país. De Venezuela no va a salir en ninguna forma de parar eso, tiene que ser que afuera los ayuden. Ahora hay otros países que, digamos, tienen sistemas de salud que uno puede decir, bueno, no son del primer mundo, pero son algo que es algo bueno, algo decente, como por ejemplo lo que ocurre en Colombia, que es un sistema bueno, manejado en una buena parte por sectores privados. Entonces, por el sector privado, entonces uno dice, bueno, tienen forma de llevar esto más o menos bien. Sin embargo, el otro problema es el problema económico. Entonces, si hay países que lo puedan llevar más o menos bien en materia sanitaria, al mismo tiempo esos países, muchos parece que no se están dando cuenta que el problema también es el económico. Entonces, si paramos la economía, porque veo mucha gente yo diciendo como es que primero es la vida y luego es la plata, pero lo que pasa es que nosotros no comemos billetes. Entonces, de nada nos sirve decir nos endeudamos o imprimimos billetes o ponemos al Banco Central a que imprima billetes porque pues los billetes no nos los comemos. Entonces alguien tiene que salir y hacer los alimentos, alguien tiene que salir y hacer las cosas que se necesitan para hacer los alimentos, la maquinaria, no sé, el aceite, lo que se necesite en las cadenas productivas, porque si no también la gente se muere de hambre y también la gente se muere de otras enfermedades. Entonces yo creo que estamos viendo por ahora gobiernos muy temerosos de lo que pueda pasar en materia sanitaria y por eso tomando medidas muy restrictivas y no dándose cuenta de lo que puede pasar en materia económica. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que empezarle a decir a la gente, a llamar la atención y a decirle, sí, está bien, tenemos que tener cuidado, pero no podemos desestimar lo que pueda ocurrir en la economía. Entonces creo que hay países de Latinoamérica que tal vez puedan llevar bien la crisis sanitaria, pero que por hacerlo por intentar llevar eso también, se olviden de la parte económica y lo que les venga es una crisis económica brutal. Así es, mira, Pablo Batista nos comenta, sin economía no hay salud. Y efectivamente, al menos nosotros desde la Fundación Ciudadano Austral, que invitamos a todos los seguidores, a las quienes están viendo esta transmisión, a que se unan, @ciudad-austral acá en Twitter, nos busquen en Facebook, sacamos una columna, el director ejecutivo se publicó una columna de nuestro director ejecutivo donde justamente se toca este tema de lo que tú dices, es decir, y lo que decía ahí Pablo también hace un momento atrás, que para que salvar la economía es salvar vidas, finalmente. Es decir, tenemos que preocuparnos también de la economía, o si no, no tenemos que comer, tenemos que hacer. Hace un par de días, unas semanas atrás, estuvimos en una reunión también por estos nuevos instrumentos, o sea, no nuevos, pero por estas conversaciones virtuales con la red liberal de América Latina, Relial, conversando justamente de estos desafíos. Y el diagnóstico que salía, y no sé si tú lo compartes también, que cuando hablamos de economía, particularmente para salir de esta crisis, los estados están dando la misma respuesta siempre y en todo momento, que es esta lógica keynesiana, cepaliana, del gasto. Incluso aquí en Chile, el presidente Piñera, que tú más bien decías que lo estaba haciendo bien, bueno, te comento, generó una propuesta hace un par de días atrás de 12.000 millones de dólares. Hoy día anunció 2.000 millones de dólares más. El programa de gobierno de él valía 14.000 millones de dólares. En 10 días se ha gastado 4 años del presupuesto, de lo que era su programa de gobierno. Tenemos un déficit del 8% del PIB. Eh, ¿Qué pasa con este keynesianismo? ¿Las ideas de la libertad van a tener espacio después del coronavirus o vamos a volver a caer en lo que fue posteriormente a la crisis del 29, donde el keynesianismo y el estatismo nos llevó incluso hasta el fascismo? ¿Cómo ves tú eso, este avance de la economía keynesiana? Bueno, Javier, yo empiezo aclarando para salvarme un poco ahí de lo que me has dicho, que cuando yo decía que Chile lo está haciendo bien, me refería a bien en materia sanitaria. Para nada me refería a esas cifras que estás mencionando. Porque si tiene un buen sistema de salud todavía, o sea, atienden a la gente bien, no va a pasar lo que está pasando en Venezuela. Ahora, respecto a esto que dices del keynesianismo, eh, yo creo que evidentemente en las crisis, así como en las guerras,
como en estas situaciones difíciles la humanidad avanza un montón muy rápido. Y yo creo que si bien hay partes muy negativas como las que tú estás mencionando, que por supuesto la gente entra en pánico, los gobiernos entran en pánico y empiezan a, o sea, la cantidad de dinero que Trump acá en Estados Unidos ha derrochado también en estos días, bueno, derrochado yo no sé si es la palabra, tampoco quiero exagerar porque ciertas cosas yo creo que sí son necesarias en este momento. Pero sí, bueno, todo este dinero que ha gastado es una cantidad brutal. Sin embargo, por otro lado, yo creo que hay que ver también cosas muy positivas. Me contaba, por ejemplo, una amiga mía que todavía está en la universidad, me decía que su universidad estaba intentando hace años sacar carreras completamente virtuales o por lo menos en un 80% virtuales y llevaban años contratando expertos de todas partes para ver si lo podían sacar. Y con esto del coronavirus lo sacaron en 2 semanas y ella ya está viendo todas sus clases virtuales y todo tiene la plataforma, cómo enviar las cosas, estos sistemas para hacer los exámenes y todo y que no copien y no sé qué cosas. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de los avances tan rápidos que ocurren en estas crisis como ocurren también en las guerras. Entonces, yo creo que por ejemplo, los avances que se pueden ver en materia de teletrabajo, toda la gente que ahora obligatoriamente tuvo que irse para su casa y cómo las empresas están reacomodando para intentar seguir trabajando como se pueda desde la casa, pues eso va a traer también muchos beneficios. Entonces, creo que hay muchas cosas que se pueden sacar buenas de todo esto. Tenemos también a ciertos gobiernos entendiendo que hay que bajar los impuestos a las empresas porque las empresas tienen que subsistir durante este tiempo. Eso también es una parte buena. Y creo que habría que ver después de que pase todo esto, porque es que de nuevo yo creo que los resultados van a ser tan diferentes en cada país. Habría que ver después de que pase todo esto si es más lo bueno o si es más lo malo. Y creo que cómo termine cada país esta situación, pues depende de muchas cosas, porque evidentemente el caos le funciona muy bien a la izquierda y lo utiliza muy bien. En España, por ejemplo, tenemos a Pablo Iglesias diciendo que para enfrentar el coronavirus hay que nacionalizar los medios de comunicación. Es urgente para que la gente no se muera de coronavirus que Pablo Iglesias maneje los medios de comunicación. Entonces, tener estas crisis, pues va a depender del gobierno, va a depender de cómo reaccione la gente, de cómo la gente hasta qué punto se deje o no manejar por los gobiernos socialistas, pero también creo que hay gobiernos que lo están haciendo bien y que van a poder sacar cosas buenas de todo esto y que al final, si lo hacemos bien, pues vamos a poder señalar y decir, bueno, mira, este gobierno en vez de enfocarse tanto en el gasto y en imprimir billetes, que es que no tiene sentido porque esta no es una crisis de falta de billetes. O sea, es una crisis porque la economía está parada porque mandamos a la gente a su casa. Entonces no tiene sentido ponerse a imprimir tantos billetes porque no es respecto a eso. Pero entonces vamos a poder señalar al final y decir, bueno, este gobierno en vez de enfocarse en eso, se enfocó en ayudar a los empresarios para que la mayor cantidad de tejido empresarial se mantuviera y mire que le fue mejor. O este gobierno, mire que se manejan las cosas de esta forma y le fue mucho mejor que el otro. Entonces, pues yo no lo veo tan catastrófico, yo creo que sí se pueden sacar cosas buenas. Lo que sí creo es que hay muchos países en los que están en un peligro muy grande y que la gente tiene que reaccionar rápido. Vanessa, la última vez que conversamos, lo hice en tu podcast y obviamente no te pude retrucar una frase que tú me dijiste porque era yo el que estaba, era el interrogado era yo, pero ahora la que está siendo interrogada eres tú. Nosotros acá el coronavirus lo enfrentamos en un periodo de crisis de 5 meses de violencia extrema, de un periodo de lo que nosotros hemos denominado una guerra civil molecular y a juicio personal yo fui bastante pesimista respecto al futuro de lo que se viene del país, donde digo prácticamente en realidad que hay que emigrar o esto ya está perdido. Y tú me dices,
Me acuerdo, está grabado, está en YouTube, lo pueden buscar los amigos. A propósito, también nos pueden agregar mientras tanto me escuchan a mí, arroba ciudad-austral. Tú me dijiste, pero tú eres optimista, pero yo veo que el país está muy mal. Yo veo que Chile Mm. está muy mal. Tú eres de las que más sabe, de las economistas que más sabe de Chile. Estás al tanto de todo, en general de toda Latinoamérica, pero de Chile, porque estamos hablando desde Ciudadano Austral, una fundación, un think tank chileno. ¿Por qué estamos tan mal los chilenos? Porque está bien, yo lo veo mal, pero tú me dijiste tú eres optimista. O sea, yo que lo veo mal, yo a tu ojo soy optimista. O sea, ¿por qué tan mal estamos los chilenos? Y más encima con un tema de coronavirus. Es decir, nosotros vamos a estar, en el mejor de los casos, 8 meses en crisis, 8 meses, con negocios cerrados, con empresas sin producir, con transporte digamos, sin andar, con una producción que se va a ir por los suelos. Nosotros vamos a tener un crecimiento negativo, o sea, vamos a decrecer, vamos a tener una crisis del 3,5, 3% se espera al menos para este año. Eso por el coronavirus y más encima por el problema de la insurgencia de la izquierda. ¿Por qué estamos tan mal los chilenos? ¿Cómo nos vemos? Porque nosotros nos vemos acá que estamos, claro, estamos como la rana, cocinándose, no nos damos cuenta, pero tú desde afuera tienes otra visión y dices, no, en realidad ustedes ya parece que entramos al vecindario latinoamericano y de ahí no nos van a cambiar. Bueno, sabes que con esto yo creo que Chile puede tener una oportunidad y esto va a sonar muy raro, pero yo creo que el coronavirus puede ser una oportunidad o puede ser la última esperanza para que Chile no se vaya por el camino de Venezuela. Y a ver, obviamente todo es especulación porque yo no soy bruja, Sí, no tengo claro, ni no, idea obvio. qué vaya a Es pasar. en función de los análisis. Pero, pero fíjate que, a ver, en este momento, a pesar de que Piñera sea un hombre tan débil y que yo en algún momento llegué a decir, este señor ya es un cadáver político, Piñera por lo menos de nombre sigue siendo el presidente. Están en un momento en el que la gente está encerrada en sus casas. Entonces, pues protestas y movimientos masivos por lo menos, pues no va a haber. Entonces, creo que por ese lado se contienen esas cosas. Por otro lado, todo el mundo está pensando en el coronavirus, en cómo enfrentarlo, y yo creo que eso puede, digamos, desviar un poco la atención de toda esa cosa que se estaba gestando en Chile, de votar a la basura la Constitución, de todos estos movimientos sociales, de todas estas movimientos extraños de anarquistas, de ateos, de ambientalistas, porque es un momento en el que todo el mundo está hablando del coronavirus, pero además fíjate que, a ver, esto lo podemos ver de pronto para que la gente me entienda un poco mejor. Cuando uno está desocupado, uno piensa muchas bobadas, ¿no? Entonces, cuando alguien habla bobada, le dicen, ¿usted por qué no se ocupa? Así no está pensando tantas tonterías. Resulta que con estas épocas de crisis, ¿qué pasa? Bueno, que la gente empieza a ver que, no sé, despidieron a su familiar que vive con él en la casa, a su esposo, a su mamá, a su hijo, la economía empieza a estar peor, entonces la gente empieza a pensar todo el día cómo va a hacer para rebuscarse, cómo va a hacer para que no se le pegue el virus, que tiene que ir al supermercado el miércoles y no puede ir otro día, un montón de cosas. Empezamos a vivir, no sé, como vivían nuestros abuelos, que tenían que Claro. levantarse todos los días, de lunes a lunes, a ordeñar la vaca para tener leche, a sacar lo que fuera para poder comer. Y entonces empezamos a vivir un poco así, por todas estas condiciones y no vamos a tener tiempo para estar pensando en asuntos de género, en si el movimiento ambientalista o no el movimiento ambientalista. Entonces yo creo que esta puede ser una etapa en la que la gente se concentre en cosas fundamentales y en la que se pueda de pronto bien manejado el gobierno empezar a sacar partido de esto de alguna forma, manejando bien las cosas, diciéndole al país, bueno, es un momento de crisis, las cosas fundamentales para trabajar en este momento son estas, tenemos que trabajar así con el sector empresarial. Se me ocurre a mí que bien manejado podrían llevarlo bien. Ahora, respecto a tu pregunta de fondo de yo por qué digo que Chile está muy mal. Yo digo que Chile está muy mal porque lo que hay en Chile no es una izquierda como la que hay en Colombia,
que es una izquierda militante de armas, digamos el marxismo más tradicional, pues que todos conocemos, sino que lo que hay en Chile es un progresismo que ha alcanzado todos los niveles de la sociedad. Entonces estamos hablando de una cosa cultural. Yo diría que la izquierda colombiana, por ejemplo, es una izquierda más económica y más antigua, si se quiere, todavía hablando de la vieja lucha de clases, igualito que la presentaba Marx y todo esto muy igual. La de Chile no es así, la de Chile ya es una izquierda, digamos, avanzada, que ha tomado otros matices en los que hablan pues de todas estas cosas, ambientalismo, feminismo y todas estas cosas, que ha hecho que incluso personas que sepan de economía simpaticen con la izquierda por otras cosas. Entonces, cuando uno tiene una sociedad que en lo cultural está enferma, por decirlo de alguna forma, que ya le ha picado este bichito del progresismo, pues es muy difícil, porque cambiar los valores de alguien yo creo que puede tardar incluso generaciones. Cambiar la forma de pensar de alguien, ese espíritu trabajador, emprendedor, ese espíritu sincero, honesto, que debe tener una sociedad capitalista, es muy difícil. Entonces yo por eso te decía que tú eras muy optimista, porque cuando tienen una sociedad así, pues es muy complicado, pero fíjate que veo yo este coronavirus como una esperanza, porque en la medida en que, lo que te decía antes, en la medida en que la gente empiece a pasar dificultades y tenga que volver a las cosas importantes de la vida, pues ya no va a tener tiempo para pensar en esas bobadas, pero no sé, vamos a ver cómo les va y vamos a ver si de pronto mi hipótesis funciona. Mira, hay hay un comentario de Daniela Carrasco, que estuvo con nosotros, que nos colabora en la fundación también, estuvo hace unos días también conversando acá en la cuarentena austral. Síganos en Twitter, @ciudad-austral, y ella dice: la insurrección en Chile está en pausa, pero no ha desaparecido, que fue lo que habíamos comentado con ella también. Se están articulando mejor para cuando pase la pandemia, que es una de las tesis también que sucede. Y te dejo una pregunta que a mí me llamó la atención hoy día cuando la vi en redes sociales, y qué bueno que la hace Nat Galindo-B, que dice: ya que mencionaste los asuntos de género, ¿cuál es tu opinión sobre la medida de pico y género de la alcaldesa de Bogotá? Eso que los días pares van los hombres, los días impares van las mujeres, algo así, y si alguien es gender fluid, transgender, queer, binario no, o no binario, etcétera, 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 va como el día que quiere. ¿Cuál es tu opinión de eso? Porque yo lo vi y fue como, ¿por qué los hombres un día, o sea, no sé, no entendí nada, quizás también para que los comenta aquellos que estamos, aquellos chilenos que te están viendo a esta hora también de esta medida que es más bien muy progresista, y en un país como Colombia, donde tú dices que tienen una izquierda un poco más clásica, el marxismo clásico, parece que ya también están llegando al progresismo. No, pero sabes que, o sea, puedo estar equivocada. No, la verdad no sé. Yo escuché simplemente la noticia así tal cual me la estás dando. No escuché, Ujú. digamos, en este momento las declaraciones de fondo de Claudia López de por qué eso. Y no sé si las dio. Pero sabes que a mí se me ocurre que esto más bien tiene que ver porque escuché alguna queja de que decía que las familias iban a comprar, como salían en el mismo carro, iban todos juntos la familia, y que eso estaba mal, que tenía que ir solamente una persona de la familia. Entonces, por eso, para que no vayan, digamos, la pareja, para que vaya solo la mamá o solo el papá, creo. Ujú. Creo, pero no sé si Bueno, sea, pero porque ya. tampoco le veo ningún sentido a que sea de género y que solo puedan ir mujeres o que solo puedan ir hombres. No, no, no le vería, bueno, yo no entiendo perfectamente a la izquierda, a mí a veces me cuesta trabajo entender lo que dice, pero no le vería sentido a que sea solo mujeres y solo hombres. Creo que es por eso, ya. Ahora, habría que ver, la verdad no, no sé si Claudia López explicó mejor. Sí, yo me quedé con el meme solamente, que me llamó mucho la atención. Oye, esta semana ha salido, llevándote a otro tema un poquito más cultural también, han salido varias columnas, particularmente del mundo de la defensa de las ideas, y cuando habla de la defensa de la libertad, las ideas de la libertad, sobre esta película de Netflix, El Hoyo, esta película española. Yo personalmente no veo cine español, cine chileno tampoco. He visto dos películas de cine chileno en los últimos 20 años, 21 años. Creo que el cine chileno es lo peor. Para los seguidores colombianos de Latinoamérica que te estén viendo hasta ahora, no vean cine chileno, por favor.
Pero parece que la película El Hoyo tiene mucho mensaje detrás que a través de la cultura nos empiezan a decir que los de arriba son los que tienen mucho, los de abajo son los que tienen poco, que si somos todos racionales, que parece que esta cosa de los acuerdos voluntarios, espontáneos, no funciona mucho, que parece que tiene que haber un orden. Eh, ¿Qué pasó con esa película? ¿Va a tener impacto? Porque ya he visto varias columnas sobre el tema. Yo la vi al pasar, pero en realidad no veo cine español. Entonces, a ver si cerramos tu columna de hoy día en el Pan Am Post. Bueno, pues muy mal, Javier. Yo creo que está muy mal que no veas este tipo de cosas. Te voy a decir por qué. Resulta que como seguramente tú estás de acuerdo, la izquierda nos lleva mucha ventaja en cómo comunicar, en cómo expresar las cosas, en cómo cautivar público. Y yo creo que a uno le toca que ver lo que hacen y leer lo que escriben para entender cómo es que cautivan a la gente y qué tipo de artimañas podemos utilizar para nosotros también cautivar a la gente. Ahora, a mí de verdad, fíjate que cuando escribí la columna, en el título digo, es una genialidad. Y Agustín Laje me mandó un mensaje y me dijo, mira, a mí no me gustó la película, no me parece una genialidad. No discutimos más porque, bueno, yo estaba muy ocupada y ni siquiera le contesté. Oye, Y tampoco, Agustín va a estar pronto acá también en Cuarentena Austral, así que vamos a grabar tu mensaje, se lo vamos a mostrar para y ver si hacemos un ahí le debate ahí. pregunta, sí. Así es. Entonces, tampoco he leído su columna, no sé qué es lo que dijo de la película, pero lo que yo pensé cuando él me dijo, esto no es una genialidad, fue, bueno, claro, o sea, a ver, yo no digo que sea una genialidad en el sentido de que yo la haya visto y yo haya tenido una revelación. Obviamente cuando yo la vi lo que dije es, pues, bueno, esta gente no entiende que la economía funciona así, así, que si hacemos esto pasaría tal cosa. Es una genialidad, digo yo que es una genialidad por las reacciones que yo he notado en la gente. Porque claro, a mí no me va a impactar para nada una película progre. Lo que yo tengo que hacer cuando veo una película progre es ver cómo reacciona la gente, preguntarle por qué se emociona así y entender qué hizo de esa película que esa persona reaccione así y se emociona de tal forma. Porque es que cuando yo llevo días escuchando que todo el mundo habla del hoyo, que todo el mundo pregunta si te la Ujú. viste, que a mí mi roommate me dice, me siento sucia porque me vi el hoyo. ¿Cómo que te sientes sucia? Entonces ya Sí. son palabras mayores, se siente sucia. O sea, es como un cargo de conciencia, como que no Una lo puede culpa. llevar. Entonces me parece una genialidad porque definitivamente llama muchísimo la atención. La película se vuelve la número uno en el primer día en España, en Netflix, y lo mismo pasa ahorita en Estados Unidos. Entonces, definitivamente es una película que está causando reacción. Ahora, fíjate que a pesar de que obviamente yo veo la película y digo, esto es súper mamerto, mamerto en Colombia es como se le dice a los izquierdistas, ¿no? A pesar de que yo la veo y digo esto es súper mamerto, la película es entretenida, la película no es aburrida, entonces hacen algo entretenido y a mí me parece que es una película que tiene varias cosas muy importantes, varias claves en materia de comunicación que son muy interesantes. Una es que presenta todo como en dudas, en cuestiones, no es una película que presente al personaje malo y al personaje bueno, no, sino que todos los personajes tienen como esos momentos en los que uno dice, este tipo es bueno, y luego dice, este tipo es malo, y al final dice, bueno, en esa situación es bueno o es malo, y uno se queda pensando, ¿y yo qué haría en esa situación? Y tratan de una manera muy interesante temas que a mí me parecen muy interesantes de la izquierda, como por ejemplo todo esto de el que mata por hambre o el que roba por hambre es malo o no es malo, porque fíjate que esa es una cosa muy curiosa de la izquierda que a nosotros nos confunde mucho, porque, por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sale y dice que el ladrón también es pueblo, que el ladrón roba por necesidad, que a los ladrones lo que hay que hacer es darles subsidios.
Entonces uno empieza a decir, pero no entiendo, ¿por qué la izquierda apoya a los ladrones? ¿Por qué la izquierda quiere Bueno, como, defender a los como ladrones? como nuestra expresidenta Bachelet, que desde su posición internacional está llamando a liberar los presos de las cárceles con el tema del coronavirus, porque serían víctimas también dentro de esta crisis, esta pandemia. Están en la línea, si te das cuenta, respecto a esta gente mala o aquellos que cometieron crímenes. Claro, entonces ese tema es muy interesante dentro de la izquierda, cómo exculpan a los criminales de esa forma y cómo los vuelven personas buenas y se toca ese tema, por ejemplo, dentro de la película, con un hombre que para sobrevivir decide amarrar a su compañero de piso y le dice, bueno, yo me voy a morir de hambre porque ya seguro que no nos va a llegar comida. Yo lo que voy a hacer es que te voy a cortar pedazos, me los voy a ir comiendo y te voy a dar a ti también para que tú sobrevivas comiendo de tu propia carne, pero yo te voy a sanar, de modo que vamos a sobrevivir los dos. Entonces, fíjate, una situación así, uno se empieza a preguntar, bueno, es un anciano, los dos van a morir. El anciano tiene razón cuando le dice al chico, si yo no te amarro a ti y no te hago eso, tú me lo vas a hacer, porque es que el hambre. Y es mejor ser comido, o sea, comer que ser comido. Se queda con esa frase ahí. Y entonces el anciano le dice, el hambre te va a hacer nublar la mente y aunque tú ahora digas que no me vas a comer, en 2 semanas vas a hacer esto. Entonces es lo que tú decías, o como o me comen. Y yo te estoy proponiendo un trato que yo te voy a alimentar a ti, los dos vamos a sobrevivir y bueno, te voy a curar cada que te haga un corte. Entonces, en una situación así uno empieza a pensar, bueno, pues este anciano de verdad que no es tan malo, pues se van a morir los dos, o sea, es una forma de que los dos Ujú. sobrevivan, y te empiezas a plantear esas cosas que plantea la izquierda y uno empieza a decir, bueno, pues entonces también el que mata en la calle no es tan malo O porque el, o el que te cobra, o el que te cobra impuestos porque no es tan malo, te saca el fruto de tu trabajo, pero además también te da un subsidio a la vuelta, es decir, como la figura estatal respecto a lo que uno lo ve en la calle, digamos, de que el Estado te quita parte de tu trabajo, te expolia, pero además te dice, no, pero yo te pongo seguridad, carabineros, policía, pavimento las calles, o sea, no soy tan malo quitándote el fruto de tu trabajo. sí, hay, de hecho de eso se trata, esa es como la misión del protagonista de la película. Entonces es un hombre que para que todos puedan comer, él lo que va a hacer es que por la fuerza va a obligar a que la gente solo coma una ración de comida y no coma más de lo que Claro. debería ser para que todos alcancen a comer. Y claro, uno en la película entonces dice, bueno, pues si esa es la única forma, está bien. Y la genialidad de la película, yo la veo es en que la gente asocia todo esto con el mundo real y de un momento a otro simplemente pasa y dice, wow, ya entendí, así como esas, es decir, yo estoy de acuerdo, si a mí me ponen a manejar el sistema en la película y la única opción es esa, pues yo digo, bueno, sí, si la única opción es que se reparta la comida entre todos, pues hay que hacerlo a la fuerza. Lo que pasa es que yo entiendo de economía, entonces yo sé que en la vida real eso no Claro. funciona así, que en la vida real no hay una cantidad dada de comida, que en Y la aparte, vida real. y ellos estaban, los que estaban ahí en el hoyo están en una especie de velo de ignorancia, comillas, así como si lo ponemos en términos rawlsianos, como en un velo de ignorancia, que no sabían cuál era su posición en la escala social, y eso en la realidad no pasa, el velo de ignorancia no existe, por tanto yo sé que yo puedo colaborar con otro, o sea, si yo soy pobre, del que está abajo puedo ir al de arriba, hay más horizontalidad en la vida real, digamos, te lo ponen demasiado de manera muy blanco y negro, cuando en realidad hay mucha más colaboración en la vida real. Claro, pero entonces sí, la genialidad está en que la gente toma conclusiones, saca conclusiones acertadas, en mi opinión, en las condiciones de la película y esas conclusiones las traslada a la vida real y entonces cree que la vida real funciona como funcionan las cosas en la película. Pero es interesante la película porque no plantea, digamos, la historia explícita, o sea, es como una especie de experimento. Todos los personajes, como te digo, pueden ser buenos o malos, incluso los de arriba, los que mandan la comida. La película plantea que puede ser gente que no se ha dado cuenta,
que la comida no está llegando a todos, porque al final lo que quiere el protagonista es mandarle una señal a los que mandan la comida, a los que manejan el sistema, de que el sistema no está funcionando porque los de abajo se están muriendo de hambre. Eso quiere decir que el productor, que el director lo que plantea es que los que manejan el sistema son también inocentes y ni siquiera saben que el sistema está matando gente. Entonces es una película que plantea muchas dudas y que pone a la gente como no buena ni mala, y no dice explícitamente las cosas porque pudieron haber hecho la película normal que hace la izquierda, no sé, del pobre que es bueno, del Claro. rico que es malo. No, esta es una película en la que hasta los que están arriba y comen mucho y no le dejan a los de abajo son buenos, porque simplemente ellos están comiendo porque en ese momento van a disfrutar de eso y al siguiente mes no saben si lo van a disfrutar o no. Entonces, de verdad que me parece una película muy interesante y yo creo que, o sea, a mí me da me da como preocupación cuando veo estas cosas porque digo yo, bueno, que de nuestro lado, ¿qué nos pudiéramos imaginar similar a eso? O sea, yo no he visto, o por lo menos no recientemente, no he visto fenómenos así de que de repente todo el mundo empiece a ver una película y te empiece a decir, wow, es que mira cómo funcionan las cosas y que eso lo traslada a la vida real y que sea un mensaje liberal. Yo no, eso no lo veo. Entonces, claro, yo De hecho, entiendo cuando la trilogía, por ejemplo, de la Rebelión de Atlas, que salió en el 2011 aproximadamente, es horriblemente mala. O sea, no la vea, definitivamente. Así que, no la he claro, no visto, hay, imagínate que yo no, no, a ver, no la ni vea. siquiera la he visto, o sea, no es, No hay a mí pa- nadie se me sentó al lado y me dijo, mira, ¿te viste esta película? Porque es Claro, no, buenísima, uno entra, bueno, como hicieron no, no hay con El problema. Hoyo. Entonces, y yo no te estoy hablando de gente que sea militante, o sea, mi roommate no milita en ningún partido, no es de ninguna, no, es una chica normal que ve Netflix, que tiene amigos y que todos sus amigos están Claro. hablando del hoyo. Entonces, evidentemente, o sea, para mí no decir que es una genialidad cuando está causando esa reacción y cuando la gente pasa eso a la vida real, pues es muy preocupante. Tenemos que despertar y ver qué hacer con eso. Y si no podemos, yo la verdad me pregunto, porque una respuesta sería sacar material parecido al de ellos. Pero yo la Claro, verdad es que no sería una cosa. sé cómo, yo no lo hemos hecho en la historia, no recuerdo nada en materia cultural que imite estos fenómenos que hace la izquierda. Si no podemos hacerlo, si no podemos competir con la izquierda en materia cultural, ¿cómo vamos a hacer para entonces, por lo menos desde lo racional, desde los argumentos, bajarlos y decirles, mire, esta película no es así? Pero de alguna forma tenemos que empezar a combatir eso. Oye, Vanessa, mira, nos queda poquito minuto, un comentario más respecto a lo que estábamos conversando. Nos dice Luis C. Jaramillo 2812, el Estado socialista te quiebra los pies y después te da las muletas para que le den las gracias. Eso me recordó a propósito, hablando de películas, de la película basada en la novela de Stephen King, que se llama Misery, donde la protagonista, donde le quiebra las piernas a uno de los protagonistas y después le da las muletas. Y haciendo el vínculo también con novela o con libros, y justo lo que tú decías, el tema de la racionalidad, ¿qué libro estás leyendo? Y recomiéndanos 3 libros para la cuarentena y con eso cerramos este episodio de Cuarentena Austral para que todos los 41 que nos están mirando a esta hora se vayan con tarea para la casa y sigan ahí aprendiendo más sobre las ideas de la libertad. Ujú. Bueno, pues yo en este momento, yo siempre tengo dos libros que son como los que abro a toda hora. Uno es la Biblia y el otro es La acción humana. Que bueno, cualquier duda que yo tengo, voy y busco en el índice de la acción humana el tema y lo repaso de nuevo. Y bueno, respecto a qué libro estoy leyendo en este momento, yo cuando tengo tiempo cojo un libro y lo leo completo, pero en este momento hay miles de noticias, hay miles de cosas que están pasando, entonces por supuesto no he tenido tiempo de en este momento abrir un libro más allá de los capítulos que me leo cada noche de la acción humana o que me leo de la Biblia. Pero bueno, libros interesantes. Yo creo que nosotros tenemos muy buenos libros. Economía en una lección, por supuesto, es un libro que la gente tiene que leer para aprender de economía. Es un libro fácil, es un libro para alguien que no sabe de economía,
y puede aprender de un momento a otro. La mentalidad anticapitalista es un libro también que a mí me gusta mucho, es muy chiquito y es un Buenísimo. libro muy gracioso. A mí me parece que está escrito con un lenguaje bastante gracioso y bastante curioso. Y bueno, yo también creo que la gente tiene que, bueno, que nos volvemos muy aburridos, tal vez recomendando solo cosas como académicas y de economía. No, Y por yo eso la creo que, pregunta era qué libro has leído en general. dime. No, la pregunta era en general, ¿qué libro has leído en general? No, no era, Sí, sí, yo era en sé, general, por pero eso, estoy ¿sí? haciendo acá una autocrítica y de entre nosotros, porque creo que muchas veces nos hace falta como empatía, o como no empatía, sino como transmitir esa empatía. Y yo creo que nos volvemos así tal vez porque nos la pasamos leyendo de política, escribiendo de economía y todas esas cosas y dejamos como las cosas normales que hace la gente de lado. Nos volvemos como muy fríos o algo así. Entonces, pues yo creo que siempre está bueno. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer cuentos. Entonces, por ejemplo, los cuentos de Gabriel García Márquez son espectaculares. Márquez es un escritor fantástico, sus novelas son fantásticas, Cien años de soledad es hermosa, pero yo creo que la gente habla mucho más de sus novelas que de sus cuentos y sus cuentos son pero fantásticos, entretenidísimos. Entonces ahí les recomiendo a un buen autor colombiano para que lean los cuenticos de Gabriel García Márquez. Pero también, y para terminar, más allá de libros y eso, también creo que así como digo que leemos mucha economía y nos apartamos de otras cosas que nos pueden ayudar a tener mejores relaciones y esto, y a convencer más gente, también creo que es muy bueno que empecemos a hablar de cosas de actualidad los liberales, porque muchas veces pasa que nos enfocamos en cosas muy teóricas o filosóficas, y creo que es el momento de que empiece la gente a utilizar al máximo las redes sociales y hablar al máximo de todo lo que está pasando en este momento. Entonces, que lean muchas noticias, que opinen de todos los países, porque también siento yo que hay mucha gente a la que le da como miedo, porque, ay, entonces yo soy de acá, no puedo opinar de allá, opinen Ujú. de todo, tuiteen de todo, hablen de todo, así como hacen los izquierdistas. Yo no he visto el primer izquierdista que diga, ay, yo no voy a hablar de tal cosa porque no me siento seguro. No, no, no. Yo creo que uno tiene que opinar de todo, pues ya se equivocará en algunas cosas, eso no importa, pero en este momento donde las redes son tan importantes, donde se pueden conseguir tantas cosas a través de redes, donde uno por Twitter puede poner en problemas a un presidente, pues es el momento de usar esto y más ahora que estamos en cuarentena, que hay gente que tiene tanto tiempo libre, pues que se dediquen a leer noticias y hablar de todo. Bueno, Vanessa, muchas gracias por los consejos también a nuestros que están mirándonos a esta hora, que nos sigan en Twitter, que te sigan en Twitter. Bueno, son seguidores tuyos, te conocen en Facebook, en Twitter, en el Instagram y a nosotros también en Ciudad-Austral. La Fundación Ciudadano Austral ya termina entonces este séptimo capítulo de la cuarentena austral con una invitada internacional con Vanessa. Así que nada, Vanessa, muchas gracias, de verdad. Fue una conversación que se pasó volando. Ya estábamos en la hora, casi una hora, así que nada, muchas gracias y nos estaremos viendo ahí en algún podcast o si no aquí en Chile cuando nos visites alguna vez. Bueno, muchas gracias a ti, un saludo a todos los que nos vieron y nos van a ver. Listo, nos vemos, que estés bien, chao. Bye.